Soy David Moreu, periodista especializado en viajes, cultura y música, y soy el autor del libro Un aplauso para astronauta. Mi relación con el surf es bastante curiosa porque como mucha gente de mi generación, mucha gente de mi generación que vivíamos tierra adentro y no cerca de la playa, lo descubrimos a partir de películas y de documentales, ¿no? Y eso creó como una fascinación por la playa, por las olas y sobre todo por el estilo de vida. Al ver esas fotografías, al ver esas imágenes, cuando no lo tienes cerca, eso te cambia, te fascina de una manera muy especial, ¿no? Entonces, a medida que fui creciendo, sí que en algunos viajes empecé a hacer algún curso de surf, empecé a alquilar tablas, a practicarlo por mi cuenta, pero siempre con más errores que aciertos, ¿no? Por eso me gusta más considerarme un espectador, uno de esos surfistas que le gusta remar un poquito más allá de la rompiente, girarse, sentarse encima de la tabla y mirar lo que sucede alrededor, ¿no? Es un poco como el periodismo, el observar, es una de las cosas que me gustan del surf. Puede que en el futuro las olas se me den un poco mejor, pero de momento me considero un buen y un apasionado espectador. Aunque me he acabado dedicando al periodismo, yo estudié comunicación audiovisual y mi pasión en ese momento de estudiante era el cine, ¿no? Era como la meta, lo que yo buscaba. Cuando acabé la carrera, empecé a trabajar en una productora de documentales de Barcelona y fue realmente como el gran descubrimiento, el ver que lo que has estudiado a la práctica cambia completamente, pues sobre todo porque empiezas a viajar, empiezas a conocer gente, los rodajes son la mejor escuela que hay, pero también empecé a echar de menos la inmediatez, ¿no? Los rodajes se alargan mucho tiempo, para que un proyecto se ponga en marcha se necesitan muchos recursos, se necesita un presupuesto y el tiempo que tardas en rodar, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de que me gustaba mucho contar historias, pero que necesitaba algo más inmediato, algo más rápido. Y fue cuando di el salto al periodismo escrito. Y sobre todo con la idea de escribir, ya que apuestas por algo que es muy pasional, quería escribir de algo que me gustara, que era el cine, la música y los viajes. El surf acabó encajando un poquito en este esquema, porque el surf también puede ir muy vinculado a la música, puede ir muy vinculado al arte y por supuesto está vinculado a los viajes, y es una cosa que sin pretenderlo se acabó colando en el tipo de artículos, el tipo de reportajes que yo proponía a las revistas. La vertiente musical acabó encajando con la radio, pues porque muchos programas de música en esos momentos se estaban reconfigurando o aparecían nuevas propuestas de programas musicales, y coincidió que en ese momento surgió un programa en Cadena Ser que se llama Sofá Sonoro, que justo está empezando, está muy en la onda de la música que a mí me gusta, el soul, el funk, el rock and roll, y empezó a colaborar con ellos, y es una colaboración que ya lleva 5 años y esperemos que dure, porque el día de hoy, con toda la crisis, la pandemia y todo lo que nos está cayendo encima, parece que las cosas son muy efímeras, ¿no? Por lo tanto, decir que un programa de radio que hemos empezado de cero como un proyecto muy pequeñito, lleva 5 años en antena y con buenas audiencias y sobre todo muy buena audiencia en podcast, es casi un hito, ¿no? Y en cuanto a revistas, he colaborado en, pues puede que las grandes que han quedado y que no han ido perdiéndose por el camino, Lonely Planet, National Geographic, Rolling Stone mientras aún estaba, revistas de música como Ruta 66, revistas de arte como La Visual. En el fondo cada una tiene su manera de hacer, pero como periodista tú también puedes aportar tu visión del mundo, ¿no? Yo creo que es la gracia de ser periodista freelance, que puedes aportar algo distinto a la gente que está permanentemente en una redacción, y aunque a veces es difícil, es como una montaña rusa, acaba siendo bastante gratificante para la gente que tiene curiosidad para saber qué sucede en el mundo.
April 4th, 1968, civil rights leader Dr. Martin Luther King was assassinated in Memphis, Tennessee. La historia del documental Down to Earth es bastante pintoresca o curiosa, porque coincidió justo en el momento que dejé de trabajar en la productora de documentales y decidí apostar por el periodismo escrito. Justo en ese momento me salió la oportunidad de viajar al sur de los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Memphis, para escribir un reportaje sobre Otis Redding y la discográfica de Stax Records. En ese momento pensé, ya que tengo la oportunidad de viajar, no voy a grabar únicamente las entrevistas con una grabadora de audio, estaría bien llevarme una cámara de vídeo, grabar las entrevistas en vídeo, grabar todo lo que pueda de lo que sucede en esa ciudad con esta cámara de vídeo y a la vuelta pues ver si se puede montar algo original con el material grabado. Cuando llegué allí, aparte de las entrevistas de música y aparte de las entrevistas vinculadas a la discográfica de Stax Records, descubrí que estaban sucediendo muchas cosas a pie de calle. Por un lado, coincidía con el inicio de la primera campaña presidencial de Obama, que luego sería el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, y después que faltaban solo 4 meses para conmemorarse el 40 aniversario del asesinato de Martin Luther King en el Lorraine Motel de Memphis, ¿no? Por lo tanto, todo el tema racial, todo el tema de los derechos civiles estaba muy vivo en la calle, la gente hablaba de ello y también me di cuenta de que el movimiento por los derechos civiles había tenido una vinculación muy especial con la música soul. La música soul se había convertido un poquito en la banda sonora de ese movimiento por las manifestaciones pacíficas, la gente reclamando en la calle la igualdad de derechos, esa imagen tan típica de la gente afroamericana, hombres, mujeres y niños con el puño alzado por la calle, pues coreando esos himnos de música. Y entonces lo que yo acabé grabando y las entrevistas que hice mezclaron todo eso y acabó saliendo este documental titulado Down to Earth, que lo seleccionaron en varios festivales de cine, ganó el Festival Bauman de Tarrasa y acabó siendo como una pequeña pieza de culto, ¿no? En internet está circulando, la gente lo sigue viendo, me siguen llegando mensajes de gente que le gusta el mensaje y ha tenido como una segunda vida en el mundo online y es pues una de las cosas que he hecho a nivel profesional de las que más orgulloso estoy. El libro Un aplauso para el astronauta podría decir que es un sueño hecho realidad, ¿no? Darte cuenta que después de 10 años de carrera periodista, la mayoría de entrevistas que has hecho vinculadas al surf, al arte y al rock and roll tienen un hilo conductor y este hilo conductor es la contracultura, ¿no? Entonces pensar que estas entrevistas recopiladas en formato de libro por orden cronológico desde los protagonistas más viejos a los más jóvenes hablando de sus vivencias, no solo es una lectura de que cada entrevista es la historia de cada personaje individual, sino que leído en conjunto es como un paraguas, ¿no? Como una historia social de esta contracultura, pues que una editorial quiera publicarlo, que apueste por ello, que le vea un sentido y que apueste por ello de la misma manera que tú lo estás viendo sin quererlo cambiar ni una página, pues es un auténtico privilegio como periodista, ¿no? No son solo entrevistas, me gusta verlo como conversaciones, son las conversaciones enteras que yo tuve con estos personajes, ¿no? Con Jack Johnson, aparte de hablar de música, hablamos de documentales, hablamos de viajes y él también reflexiona que en su estudio de grabación que tiene en su casa de Hawái funciona con energía solar, por lo tanto ahí también entra otra manera de hacer las cosas mediante las energías alternativas. Con Ben Harper hablamos de música, hablamos de la vinculación de su familia con el mundo del soul, hablamos de skate, hablamos de surf, tanto los pioneros del surf, los pioneros del arte y los pioneros del rock and roll no eran tan distintos que esos primeros astronautas de los años 60 que llegaron a la Luna sin saber dónde llegarían, porque esos pioneros del surf, del arte y del rock and roll también llegaron a sitios con sus viajes, con su música, con sus lienzos, con sus ilustraciones, que pues eran sitios que no había llegado la gente en ese momento, ¿no? Por lo tanto, me gusta comparar a estos pioneros como si fueran los primeros astronautas. Cuando hablé con el editor y el libro se convirtió en una realidad que sabíamos que se iba a publicar y empezamos a hablar de cómo podríamos enfocar la portada, yo tenía muy claro que había un artista que
se llama John Van Hammersveld, que sale entrevistado en el libro y que para mí era la persona idónea para que se encargara de la portada, sobre todo porque está vinculado al mundo del surf, es el que hizo el póster del documental The Endless Summer, está vinculado a la música porque diseñó algunas de las portadas más famosas de los Beatles y de los Rolling Stones, por ejemplo el Magical Mystery Tour y el Exile on Main Street, y está vinculado al mundo del arte pues, por sus colaboraciones, sus exposiciones y por su propio arte como diseñador, ¿no? Para mí era muy importante que él fuera el encargado de la portada y que cediera una imagen tan icónica como esta ola que nos cedió, pues fue un auténtico regalo. También tenía muy claro que había un músico concreto que quería que hiciera el prólogo, y es Jack Besson, de la banda inglesa Reef. Él es músico, pero también es surfer, tiene una vertiente artística muy marcada porque le gusta dibujar ilustraciones y sobre todo que es buena gente, ¿no? Y tiene esta manera de enfocar las cosas, de trabajar mucho en comunidad, de mezclarse con músicos, de montar jam sessions, de viajar por el mundo y conocer a la gente de cada sitio donde viaja, ¿no? Yo lo conocí en Bristol en el año 2018, a raíz de que él hubiera sacado su primer álbum en solitario. Esa entrevista que hicimos coincidió con un concierto en acústico, coincidió con un viaje a la playa, coincidió con una sesión también en directo en un estudio de grabación en un pueblecito en Devon, cerca de la playa, y creí que era la persona adecuada para que hiciera el prólogo. Y también es un prólogo muy personal y muy espiritual, que quien lo lea también le verá el sentido en el conjunto del libro. Vale, pues yo me llamo Sergi Galano y fabrico tablas de madera, tablas sostenibles, bajo la marca Flama. La conciencia ecológica creo va conmigo directamente. O sea, yo desde pequeño que me encanta el mar, me encanta el monte y es en la naturaleza donde me siento a gusto. Con lo cual, para mí, hacer algo que perjudique el medio natural, pues es como que no tiene sentido, ¿no? Así que si yo fabrico o intento fabricar tablas lo más sostenibles posible, es porque no concibo otro modo de hacerlo, simplemente. Pues Flama nace, es como la confluencia de distintas pasiones, ¿no? Este interés por la naturaleza, el gusto por trabajar la madera, que descubrí pues también por necesidad, porque estuve un tiempo viviendo en el Pirineo y tenía que fabricarme mis propios muebles por una cuestión de pasta, y descubrí que era una pasada lo de la madera. Siempre me ha gustado fabricarme las cosas y siempre me había atraído la idea de fabricarme una tabla. Surfeo desde hace muchos años, desde pequeño también. Y claro, lo de tener que trabajar con materiales químicos y tóxicos y ese proceso no me llamaba, me echaba para atrás. Y hasta que un día conocí a través de un artículo en una revista una madera que se llama Paulonia, que es una madera muy ligera, resistente y sobre todo que es resistente al agua salada. Con lo cual yo pensé, hostia, pues si existe esta madera, quizás sea posible fabricar una tabla de madera sin tenerla que laminar con fibra y resina. Y ahí empezó mi aventura, me tiré de cabeza. Yo empecé, cuando descubrí la madera de Paulonia, mis primeras tablas, y todavía las sigo fabricando, me ingenié un sistema en el que yo construía un blanc hueco,
que después se podía shapear, porque para mí era muy importante poder mantener esa parte del proceso en la que uno le da la forma a la tabla, porque creo que el oficio del shaper es lo más digno que tenemos en la industria de las tablas, ¿no? Y el problema de las tablas huecas es que básicamente es el tema del peso, el problema de las tablas de madera en general. Y esa lucha contra el peso era uno de los principales condicionantes. Llegó a un punto que esta tecnología que llamo Flama Classic, pues ya no lo podía llevar más allá. Las tablas tenían sentido, esa tecnología de tablas huecas tiene sentido para tablas clásicas en la que el peso es incluso una ventaja, ¿no? Esa inercia que generan, la forma de surfear, parece como que surfeas sobre mantequilla, ¿no? Pero es para un surf, digamos, tranquilo, un surf clásico, ¿no? Y apto para single fins, para fish estos retros antiguos, para un surf clásico, pero tan pronto tenemos a esta guapa, que es la adoptada. Tan pronto como uno quiere empezar a mover tabla, el peso es un inconveniente, evidentemente. Así que empecé a investigar con otra tecnología que aprendí de un shaper australiano, Grant Newby, que es un muy buen colega y es como el padre, digamos, el gurú a nivel mundial de las tablas de madera, junto a otros, Wegener y Linden, ¿no? Pero él es el que empezó los Fish Fry en Australia, que después se convirtió en el Wooden Day, que es un encuentro simplemente de amantes de las tablas de madera, y tiene un blog a través del que contactamos toda la gente apasionada de esto, ¿no? Y compartimos experiencias. El caso es que el tío me explicó un poco cómo fabricaba las tablas. Firewire se inspiró en su sistema y él les ayudó a desarrollarlo industrialmente, que es un sistema sándwich en el que hay un bloque de espuma forrado, esto sí, de madera de Paulonia, y son tablas que no es necesario laminarlas. Así que me metí allí y aquí ya estamos hablando de unas tablas de pesos normales y tablas normales, digamos, en las que ya no tengo que convencer de la utilidad de la madera porque la gente está surfeando una tabla, digamos, normal. La segunda tecnología que llamo Flama Evolve es un sándwich de EPS reciclado, forrado con una piel de Paulonia y actualmente con los cantos de corcho. Básicamente son estos tres materiales que utilizo, además del bambú, que lo utilizo en la parte interna para reforzar el deck, la chapa de bambú. Y las tablas están acabadas únicamente con barniz. Actualmente estoy investigando y desarrollando otra tecnología, que sería esta tabla de aquí, en la que estoy intentando emular el mismo proceso que hemos venido utilizando en los últimos 60 años, que es forrar un bloque de espuma con fibra y resina, pero en lugar de fibra estoy usando chapa de Paulonia. Y lo que pretendo es que el sistema pueda adoptarlo cualquier shaper sin apenas modificar los procesos que viene haciendo hasta ahora. Se lamina al vacío, pero es una técnica como muy simple. Y es que yo hasta ahora lo que me pasaba, y uno de mis objetivos era intentar encontrar una alternativa para la industria de las tablas. Pero todos estos procesos que he estado haciendo hasta ahora se distanciaban demasiado de lo que es la forma de fabricar una tabla, al menos de forma artesanal, la forma clásica. Así que lo mío es la nueva tecnología, esta la llamo Flama Volta. Volta significa vuelta en catalán y es como el hecho de poder darle la vuelta a los cantos con la madera, ¿no? Todavía me queda, pero de momento las primeras tablas que estoy haciendo son una exageración. Tengo el problema ahora que me salen demasiado ligeras y eso también puede ser un inconveniente. He pasado de luchar contra el peso a ahora luchar contra la ligereza. Lo cual es una ventaja, porque entonces puedo trabajar los materiales de manera que puedo intentar controlar el flex o donde quiero yo que sea la tabla más flexible.
Tengo otra variante de las Flama Evolve, estarían las Flama Cork Evolve, que son tablas en las que el deck es de corcho. El hecho de tener el deck blando y el bottom duro, con chapa de paulonia, me permite controlar el flex de la tabla. Y según para qué tablas, si no es para un surf cualquiera, digamos, sobre todo para surf sin quillas, por ejemplo, o para hacer lo que sería mi propuesta alternativa a los corchopanes. Al final, esto es muy relativo. Si es una tabla que usamos a diario, lo que sí puedo asegurar es que estas tablas en sándwich, las Flama Evolve, como las Flama Volta, no vas a tener los típicos bollos de los pies. Pero no hay nada que dure toda la vida. Al final, si queremos algo muy resistente, un tronco. Y aún así, si no lo cuidamos, pues toda la vida va a ser difícil, ¿no? Pero en realidad hay una paradoja que cuando hablamos de sostenibilidad pasamos a pensar en materiales pues, que sean quizás menos contaminantes, pero hay otros factores que hacen que una tabla no sea sostenible, y es la poca durabilidad o el usar y tirar. Hoy día tenemos tablas hechas incluso por grandes marcas que realmente no duran absolutamente nada, y en unos pocos meses están hechas trizas. De hecho, es difícil encontrar tablas de los años 90, y en cambio es fácil encontrar tablas de los 60. En realidad una tabla de los 60, si ha durado hasta hoy e incluso puede servir, pues eso sería una tabla sostenible. El problema es esas tablas que nos duran unos cuantos meses y acaban en el contenedor, porque no hay forma de recuperarlas. Así que cuando pensamos en sostenibilidad tenemos que pensar un poco más grande, ¿no? Y con una mirada más abierta, y puede incluso que sea más importante de qué materiales no está hecha la tabla que de los que lleva. ¿Sí? Yo espero que el foam no se mantenga para nadie, pero no el foam de las tablas de surf. El problema que tenemos con los plásticos es de magnitud mundial, y creo que el surf es el último de los problemas que tiene el planeta, aunque ponemos nuestro grano de arena y no es precisamente en un buen sentido. Así que alternativas tenemos que encontrarlas sí o sí. Todo lo que sean derivados del petróleo van a tener que desaparecer, y yo creo que si en general, la industria en general en el mundo va a acabar siendo más sostenible, porque no va a quedar otra, y seguramente será incluso por necesidad económica, por un interés puramente económico, desgraciadamente, pero no porque exista una voluntad de cuidar el planeta, sino por la pasta. Bueno, aunque sea así, bienvenido, pero deberíamos darnos prisa, porque creo que llegamos tarde. Yo soy feliz pensando. Yo no puedo estarme quieto haciendo dos tablas iguales. Necesito siempre un proyecto abierto para seguir dándole vueltas al coco, y a mí me han llegado igual propuestas de llevar a escala más industrial esta forma de hacer tablas, y no me interesa para nada. Yo estoy contento en mi taller, en mi rincón, con mis movidas, surfeando cuando quiero y largándome de viaje cuando puedo. Bueno, yo básicamente, sobre todo, lo que más me gusta hacer es, de hecho, lo que sé hacer, que es un tipo de tablas que funcionan sobre todo en el Mediterráneo, para olas con poca fuerza, o para el surf que a mí me gusta, que es un surf muy de trazada, de planear, de velocidad, incluso tablas sin quillas. El planeo a mí es lo que más me vuelve loco del surf, ¿no? La sensación de deslizamiento, ir todo enchufado y hacer un buen bottom.
Así que ese es el tipo de tablas que a mí me gusta hacer. Sin embargo, hago de todo. Al final yo tengo unos modelos y a partir de esos modelos, cuando viene un cliente, pues jugamos a partir de ahí y los modificamos según convenga, ¿no? La verdad es que no me pongo ninguna limitación y como todo lo que fabrico es a medida, pues cada tabla es un poco un reto, ¿no? Y después cuando te viene el cliente y dice, joder, ¿cómo me va esa tabla? Pues para mí es el mejor regalo, ¿no? Y eso es lo que me gusta hacer. Yeah, pues, friend, you come by these floppy wings and